Oración por un enfermo. Señor Jesús, aquel a quien tú amas está enfermo. Tú lo puedes todo. Te pido humildemente que devuelvas la salud. Pero si son tus designios, te pido le concedas la gracia de sobrellevar cristianamente su enfermedad. En los caminos de Palestina tratabas a los enfermos con la delicadeza que de todos venía a ti. Dame esa misma dulzura, ese tacto que es tan difícil de tener cuando se está sano. Que yo sepa dominar mi nerviosismo para no agobiarle. Que sepa sacrificar una parte de mis ocupaciones para acompañarle. Si es su deseo, yo estoy lleno de vida, Señor, y te doy gracias por ello. Pero haz que el sufrimiento de los demás me santifique, formándome en la abnegación y en la caridad. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos que corresponden al martes 3 de marzo del 2026. Sean bienvenidos los hermanitos que están en la sala, los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Sean todos bienvenidos, todos aquellos que nos abren las puertas de sus hogares, casas, familias, de sus corazones. Muchísimas gracias. Dios bendiga a los que nos ayudan a compartir este video a través de las distintas redes. Dios les bendiga y les multiplique por este servicio que no cuesta nada, pero que hace muchísimo bien, creemos nosotros, a las personas. Claudita, muy buenos días. El Señor la bendiga. A todos los hermanos, muy buenos días. Los invito para que comencemos con oración. Norman, buenos días. Comunidad, buenos días. Para todos los que nos escuchan y los que nos van a escuchar, un bendecido día, un bendecido mes. Nos ponemos en las manos de Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por este día, por la noche de descanso que nos diste, amado Señor, porque permitiste que hoy volvamos a abrir nuestros ojos para agradecer las maravillas de tu mundo. Te damos gracias, Señor, infinitas gracias por todo lo que nos das. Te damos gracias, Señor, por este nuevo mes que nos permites comenzar. Gracias, amado Señor, porque estás siempre delante de nosotros. Bendito y alabado seas, glorificado seas, Padre eterno. Señor, en este día colocártelo, entregártelo, para decirte, Señor, que queremos alabarte, bendecirte, glorificarte. Pero ante todo, Señor, amarte, encontrarte en nuestros hermanos que se cruzan a cada instante en nuestro camino, Señor. Los colocamos en tu presencia, te colocamos, Señor, este grupo, te colocamos las personas que en este momento nos están escuchando, las que nos van a escuchar. Sé tú, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Bendito y alabado seas, glorificado seas, Señor. También invitamos a la Santísima Virgen María que se haga presente, nos cubra con su manto, nos llene de ti, Señor, nos acerque más a ti, Mamita María, que seas tú nuestra intercesora, la que nos lleva a los pies de Papito Dios. Que hoy podamos hacer vida a esta palabra, Señor, que nos hablas con tanto amor. Bendito y alabado seas, glorificado seas por siempre, Señor. Amén. Bueno, vamos a dar paso a nuestras lecturas, vamos a pedir el Espíritu Santo para que nos aquiete el corazón, nos permita poderlo escuchar, hagamos un poquito de silencio en nuestra vida y podamos participar con lo que el Señor nos va a hablar en este ratico. Bienvenidos todos. Muy buenos días para todos. Del libro de Isaías. Oíd la palabra del Señor, príncipe de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano,
defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, quedarán como lana. Si sabéis obedecer, comeréis de los frutos de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces, y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, eso me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vean la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque un solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a tomarnos unos minutos, a dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra mente y en nuestro corazón, y así podamos participar. Hagamos un minutico de silencio para mirar qué nos habla Papito Dios.
Bueno, ¿quién empieza? Por allí veo una manita levantada, bien pueda. Muy buenos días. Buenos días. Dura esa palabra, dura, me llega esa palabra. Aquí el Señor en ese entonces nos relata a través de San Mateo que le está hablando, sí, a la gente, a los discípulos, pero está hablando de la autoridad es eclesiástica, bueno, la autoridad espiritual de la religión del momento, ni siquiera la autoridad civil, sino la autoridad de quienes dirigen espiritualmente al pueblo. Y siento que hoy en día, de cierta manera, nos habla a todos los que de alguna manera ejercemos alguna autoridad en el ambiente de la iglesia, de la parte espiritual, de la misión. De cierta manera, qué duro que el Señor le tenga que decir en algún momento a la gente, estoy hablando por mí, haga todo lo que Nancy dice, pero no vaya a hacer, no se le ocurra hacer todo lo que Nancy hace. ¿Por qué? ¿Por qué? El Señor sabe que no soy perfecta, Él conoce mi debilidad, Él conoce mis pecados, pero Él también conoce la intención de mi corazón, conoce la intención de cada corazón, el amor o no amor que le pongo a las cosas al servicio. Él sí que conoce eso, porque así como hablábamos la semana pasada que no es una obediencia a ciegas, tampoco es una obediencia a regañadientas. Por eso a mí, en lo personal, pero a mí, a Nancy, no me gusta la palabra obediencia, porque cuando uno a veces obedece, obedece porque toca, ahí, por hacerlo. Y si le doy verdadero sentido a lo que hago, ese amor, recordemos que la base de todo el servicio debe ser el amor. El amor. El amor y la sed por la salvación de las almas. Aquí, o sea, si uno se pone a detallar, pueda que no caigamos explícitamente en lo que diga cada situación. Todos. Yo digo, me gustaría tomar este evangelio y más adelante evaluarlo mucho más. Y de pronto no caigo en estas cosas, pero caigo en otras, en ponerles peso a las personas, en señalarlas. En este momento de Cuaresma que hablamos mucho de conversión y de pecado, muchas personas no tienen el sentido de qué es el pecado, ni siquiera saben ni el verdadero sentido de conversión y nosotros como que de señalar, bueno, X sin número en el número de cosas en las que puedo estar cayendo, en las que el Señor me puede estar diciendo, Nancy, sea más consecuente, sabiendo aún que somos imperfectos y que caemos en muchas cosas, sí tendría yo que decir, tengo que ser más consecuente, especialmente en la manera que yo trato a las demás, que le digo las cosas, la dulzura, los acompaño en la comprensión, en la misericordia. Y ese sería el buen camino. Al que sigue buen camino le debe la salvación de Dios, no solo para mí, sino para los demás, porque recordemos que la salvación no solo para mí, no se centra en mí, es para todos y lo que haga es para el servicio de todos, como nos lo recuerda también. Aquí puede decir, hoy la palabra del Señor, príncipes de Somorra y Gomorra, nos enfocamos en lo mismo. Primero el amor y la base de todo lo que hagamos es el amor. Y dejar de hacer las cosas, Nancy me lo digo, por cumplir, no. Cumplimiento es una palabra compuesta. La base de todo es el amor. Y si no lo va a hacer con todo el amor del mundo, con todo el empeño, así no lo haga perfecto, pues que el Señor mismo me ayude a cambiar la actitud de las cosas y ponerle más amor a las cosas. No es simplemente dejar de hacerlas o hacerlas por cumplir, no. Es la esencia más importante, que es el amor y la sed por la salvación de las almas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? No veo manitos. Dorita, bien pueda. Ay, buenos días, mis queridos hermanos. Bueno, yo quiero hablar de la primera lectura, como siento yo, como yo la entendí en este momento.
cuando dice, por ejemplo, lavaos, purificaos. Siento yo que ese lavado es cuando nosotros practicamos el sacramento de la reconciliación, cuando nosotros hacemos confesión de nuestras faltas, de nuestras equivocaciones, quedando lavados, podemos seguir el camino ya con, con la buena intención de no seguir cometiendo las mismas equivocaciones, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros hermanos. Un sacerdote, cuando uno hace su confesión y uno dice, por ejemplo, es que yo soy muy criticona y a mí me parece que que como yo veo las cosas y si no las hacen, entonces yo me ofusco y entonces y el sacerdote siempre le dice a uno, pero yo por decir algo no agredo. El sacerdote le dice a uno, aunque tú no estés agrediendo la persona, pero si estás hablando más mal, estás dañando honras. Entonces, veo yo la importancia de ese precioso sacramento que nos va enseñando a corregir la lengua, que es lo que más mal tenemos acostumbrado, porque nos queda muy fácil hacer críticas, rajar del otro, porque sí, porque a mí me cae mal o me parece que eso no es así, o que lo que sea, que si yo sé que hablan mal de mí, a mí me va a doler. Así yo diga, ay, es que yo no vivo de la crítica de los demás, ay, es que si yo no trabajo, no como. Mentiras. Nosotros estamos hechos diría la psicóloga ahora se me fue bueno, un término que ella dice con frecuencia, pero en fin, dejados llevar, digamos, por el sentimiento. A veces somos más sentimentalistas que racionales. Y yo pienso que esas dos cosas tienen que ir de la manito, el raciocinio lógico, pero no volviéndonos de piedra, porque vuelvo y digo, lastimamos y no nos damos cuenta. Entonces o sea, eso es lo bonito de este tiempo de reflexión, esta cuaresma que nos da la oportunidad de examinarnos de verdad, de cabo a rabo, de verdad mirando con los ojos para adentro y no hacia afuera, sino limpiándonos nosotros, limpiando nuestro camino y así poder ayudar también a limpiar el camino de los que llevamos con nosotros. Es como siento que la Sagrada Escritura habló para mí hoy. Amén. Amén. Muy bien, Dorita. ¿Quién más? A ver, ¿quién más le habló el Señor? Bueno, entonces, mientras el Señor les acaba de hablar, voy a hacer mi participación. Yo en lo que he preparado, pues sigo viendo un Dios de amor. No nos podemos apartar de que Él nos sigue amando y nos amará hasta el fin de los tiempos, ¿verdad? Vemos acá en esta palabra de Isaías, este llamado que el Señor nos sigue haciendo a todos insistentemente. Él dice, oíd la palabra del Señor. Nos dice, escuchen, y nos sigue llamando la atención. Aquí el Señor se está refiriendo a Judá, que es el mismo pueblo de Israel. Y como todos sabemos, en el proceso que traemos en nuestras lecturas, la desobediencia de Israel. Israel conquistó la tierra y se desordenó, se devolvió desobediente, se devolvió rebelde, bueno, se apartó de Dios después de que habían hecho una alianza, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, y se hizo un compromiso y se rompió. O sea, ellos se dejaron descrestar por lo que encontraron en esa tierra nueva.
yo creo que si lo aplicamos a nuestra vida nos pasa algo por el estilo, ¿cierto? El Señor los compara a ellos, les dice príncipes de Sodoma y de Gomorra. Esos son unos pueblos que ya se habían destruido hacía mucho tiempo, hacia atrás, pero se destruyeron por ese pecado, por esa rebeldía, porque no quisieron escuchar la palabra de Dios. Israel es el pueblo amado de Dios y pues Él no lo va a querer destruir. Él quiere que ese pueblo se convierta, que ese pueblo siga teniéndolo a Él como su principal Padre, ¿cierto? Como su Dios. Y es lo que Él quiere en nosotros, que nosotros no nos apartemos de Él, que nosotros no sigamos en el pecado, porque lo que nos está diciendo acá es que a Él le fastidian, porque si no, aquí, digamos, después del versículo 10, el Señor les está reprochando a ellos todo lo que ellos hacen, o sea, lo alaban, lo bendicen, le queman incienso, le derraman sangre, le ofrecen los sacrificios, pero el Señor está cansado de esos sacrificios, el Señor está cansado de esa parte porque eso le fastidia, porque ¿qué es lo que más le fastidia al Señor? La hipocresía, le fastidia que digan una cosa y hagan otra, como lo vemos en Mateo ahorita más adelante. Entonces, yo pienso que siempre la palabra de Dios nos habla a cada uno de nosotros y hay que mirarlo desde ese punto de vista y no quedarnos en que, eso era para Israel, a mí no me toca. Yo sigo aquí brincando y danzando en mi mundo y a Él lo tengo ahí como a veces nos pasa que tenemos ese Dios bombero, ¿cierto? Ya tenemos el problema y nos acordamos que, sí, papito Dios nos puede colaborar y nos puede ayudar. Pero cuando hemos estado allá y seguimos muchas veces en el pecado, pero le seguimos clamando a Él que siga haciendo su obra en cada uno de nosotros. Entonces, esta palabra, esta primera lectura tiene mucho para enseñarnos. Lo más importante es que nos manda a la palabra, porque a veces decimos, pero es que yo no lo escucho, pero es que yo no lo entiendo, yo no sé cómo. Mira, y ahí nos está diciendo, oíd la palabra del Señor. Es que es cierto, el Señor nos da unas instrucciones tan claras, pero nosotros no las logramos entender. Entonces, ¿a dónde nos está el Señor? Oíd la palabra, escuche la enseñanza de nuestro pueblo, de nuestro Dios. ¿En dónde vamos a escuchar la enseñanza de Dios? Pues en la palabra. Ahí es donde nosotros tenemos que llegar, a escudriñar la palabra, a dejarme guiar y a aceptar y empezar a cambiar. Por eso después me dice, lavaos y purificaos. ¿Qué es lo que tengo que lavar? Lavar mi corazón, purificarme, ir a la iglesia a confesar mi pecado. Nosotros tenemos que analizar que muchas veces nosotros nos confesamos y nos quedan pecados allá que a veces no queremos soltar. A veces yo digo, bueno, yo soy muy orgullosa, pero yo no voy a dejar este orgullo porque yo no voy a dejar que me pisoteen y yo no voy a dejar que si el otro me ofendió, entonces yo me voy a quedar aquí quietica y yo no lo voy a perdonar, pero yo sí voy y le digo a papito Dios que me perdone porque hice otras cosas, confesamos otros pecados más chiquitos, llamémoslos así, que dije mentiras, que dije palabras, que peleé, pero no voy a confesar porque cuando yo me confieso, me comprometo a hacer un cambio de vida. Ese es el punto clave de la confesión, es que cuando yo confiese es porque yo realmente voy a soltar. Es lo que estoy confesando y es lo que yo voy a cambiar, es lo que yo tengo que empezar a trabajar, porque el cambio no se da cuando yo salgo de la iglesia confesada. No, sí, chévere, yo ya vine y confesé mi mayor pecado y ya lo dejo. No, está la tentación siempre delante de nosotros, en donde yo tengo que mirar y abrir los ojos para ver, no caer nuevamente en esa tentación, luchar. Ese es el corazón que Dios ama. Dios no ama que nosotros hagamos ayuno, Dios no ama que nosotros ofrezcamos un mercado, Dios no ama que llevemos, le ayudemos al prójimo, si no lo estamos haciendo de corazón. Eso es lo que al Señor le fastidia, eso es lo que el Señor no quiere, esa es nuestra hipocresía, o sea, nos mostramos ante la gente una cosa que nosotros realmente no somos. Por eso a veces decimos, debemos ser luz siempre, en todas partes, dentro y fuera de nuestro hogar. Tenemos que ser coherentes con lo que somos
lo que hacemos y lo que decimos. Es que lo que decían ahorita al principio, nosotros a veces no somos coherentes. Ay, sí, yo te amo, tú eres muy linda, pero apenas da la espalda empiezo a hablar de ti. Eso no es, así no es. Ese es el corazón, eso no lo va a aceptar mi Dios. Entonces, por eso Él dice, estoy cansado de todo lo que ustedes me ofrecen, de todo lo que ustedes me dicen, que me adoran, que me alaban, pero ¿qué están haciendo? Hablando del prójimo, maltratando al prójimo, poniéndoles cargas pesadas al prójimo. Si eso es lo que yo no les he enseñado. Entonces, mire qué rica la palabra del Señor, cómo nos habla y cómo nos lleva a mirarnos hacia adentro y mirar qué debo realmente cambiar, qué debo yo confesar y qué debo yo, digámoslo, resarcir, qué es lo que yo tengo que hacer para que el otro esté a gusto. Por eso decimos que amar al otro es permitirle que él sea feliz con lo que yo soy, ¿cierto? No como en el Mateo que nos dice que nos ponen cargas pesadas, conocemos la ley, conocemos los mandamientos, conocemos todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor nos ha mostrado, y sin embargo nosotros seguimos, ay, cuando nos dan cuando nosotros nos lo tomamos, porque nosotros muchas veces colaboramos en la iglesia y nos vamos creyendo poquito a poco como los dueños ya del grupo o del grupo donde estamos, por decir si somos los lectores o si somos los ministros de la comunión o si somos los de la pastoral social. En cualquiera de nuestras pastorales como que se nos va saliendo nuestra autoridad y vamos poniendo cargas y vamos diciendo, ustedes vayan a visitar a los pobres para mirar si eso les corresponde al mercado. Ustedes miren, vayan a visitar a los enfermos a ver si necesitan la comunión. Pero yo realmente lo estoy haciendo, yo realmente me estoy metiendo y me estoy untando con el pueblo. Allá es donde yo tengo que reanalizarme y mirar si lo que yo digo, lo que yo estoy aprendiendo, lo estoy poniendo en práctica. Que no sea con esa hipocresía que lo hacemos muchas veces, porque realmente somos hipócritas. Abrazamos al amigo y yo pienso, ahorita en este momento, cuando nosotros estamos en el grupo, nos damos ese abrazo de bienvenida, ¿será sincero? ¿Sí será de verdad que sentimos la alegría de ver a nuestro hermano en el grupo? O sencillamente, ay, qué pereza, ya llegó pero nos toca abrazarlo porque si no, pues nos está mirando Norman y va a decir, ay, pero cómo se abrazan de bien, ¿no? Entonces, no solamente nosotros nos miramos, hay uno que mira mucho más allá y nos mira más en el fondo y conoce nuestro pensamiento, conoce nuestro corazón y sabe hasta qué punto lo estamos haciendo, hasta qué punto estoy mirando yo en mi hermano, que ese es Dios, hasta dónde estoy mirando yo que estoy abrazando a Dios. ¿Cuántas veces en la calle despreciamos al que llamamos indigente, al que está sucio, al que de pronto nos pide una moneda y le hacemos como el gesto? Yo tengo un hermano en una fundación. En esa fundación se están regenerando, llamémoslo así, todos estos muchachos que están en la calle, porque realmente ellos, los que vienen a recoger son los que están en la calle. Todos los que llamamos indigentes están allá. Y de verdad que uno a veces, cuando no conoce, uno dice, ay, ese indigente se debería morir, ay, mi Dios se debería acordar de ese indigente, mírelo tan llevado, mírelo cómo está, mírelo con los calzones a media asta, sin bañarse, greñudo. Y entrar a esa fundación y ver todos esos hombres es una cosa increíble que uno dice, yo no puedo creer que este muchacho o este señor hubiera estado en la calle. Es un cambio tan grande que yo le digo, Señor, definitivamente tu obra es perfecta, o sea, son unas facciones tan lindas, son tan bien hechos, y yo digo, y estos muchachos desperdiciados en la calle, y cuántas veces de pronto yo quise que ese muchacho se muriera, y hay que ver esa obra tan grande que bueno, uno se queda aterrado, yo me quedo aterrada de ver ese cambio, de ver esa pulcritud, de ver ese amor con que ellos lo tratan cuando uno llega allá, de ver ese corazón como tan limpio, como tan puro. Entonces, yo digo, y nosotros que tenemos todas nuestras comodidades y a veces nos las damos de tanto y no miramos más para atrás. Bueno,
Esto es lo que vemos hoy en esta palabra y es lo que yo encuentro, es eso, es que tengamos un corazón sincero, es que nos podamos aprovechar este tiempo de Cuaresma, de verdad hacer esa reflexión, mirar al que está crucificado con ese amor que lo hizo por cada uno de nosotros y nosotros seguimos en nuestro pecado, seguimos haciendo lo que a él no le gusta, reflexionamos en lo que nos conviene, más no en lo que sabemos que tenemos que reflexionar. Cambiamos lo que queremos cambiar porque es mi parecer, porque es mi gusto, porque así yo me siento bien, porque yo tengo un Dios a mi acomodo. Y pues no, realmente eso no es lo que Él quiere. Él quiere es que tengamos de verdad un corazón contrito, que tengamos un corazón humillado ante Él, que nos postremos y que presentemos esa ofrenda cuando ya nos hemos puesto en paz con el que tenemos al lado. Si somos dueños de empresas, si somos gerentes, si somos las personas que tenemos alguna autoridad, miremos de qué manera estamos ejerciendo esa autoridad, de qué manera estamos mandando nuestro tono, y nuestro tino y nuestro tacto, como nos dice Norman, de qué manera lo estamos haciendo, de qué manera estamos haciendo sentir al que está con nosotros. Si es en nuestra casa y tenemos una persona que nos ayuda, de qué manera la estamos tratando, de qué manera estoy yo mostrando nosotros que estamos en una comunidad, nosotros que nos reunimos un día a la semana, que nos reunimos todos los días acá a escuchar y aprender de Dios. Si yo soy coherente con lo que el Señor me ha hablado a lo que yo hago. O sea, si yo a mi empleada la trato con ese amor o sencillamente le hablo con dureza y le doy las órdenes de una manera que no soy yo esa persona que me muestro en otra parte, ¿cierto? Muchas veces en el grupo nos mostramos unos y afuera somos otros. Entonces, me parece que esta palabra nos ha hablado muchas cosas. El Señor siempre nos está invitando a ese arrepentimiento, a ese cambio de mentalidad y de conducta, que tengamos esa verdadera conversión, que esta Semana Santa sea de verdad una conversión, sea un entrarnos en nosotros mismos, sea un escuchar, es apaciguar el silencio, apaciguar el ruido que tenemos en nuestro interior. Dejemos a un lado, podemos ayunar de nuestro celular, solamente miremos como las cosas más importantes, pero no le dediquemos ese tiempo a mirarnos a nosotros internamente y hacer ese cambio que el Señor nos está llamando a hacer. Por eso Él dice, al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Entonces, eso nos está invitando el Señor, a que lo volvamos a Él, pero que volvamos con un corazón de verdad cambiado, un corazón de que sí voy a cambiar y que sí voy a hacer la tarea, pero acordándonos que la tarea no la podemos hacer solos, sino es con la ayuda de Él. Bueno, yo les doy paso. ¿Quién más quiere participar? Bueno, entonces démosle la palabra a Norman para que nos oriente un poquito más. Gracias, Claudita. Recordemos el Evangelio del domingo y que también el Evangelio del domingo nos ayude a iluminar el discernimiento que hacemos de la palabra. El domingo se nos hablaba de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. La transfiguración, ¿y qué tendrá que ver la transfiguración con lo que estamos leyendo hoy o estudiando hoy? En el Evangelio encontramos el capítulo 23 de Mateo. Es uno de los textos más fuertes y más duros que hay en la Biblia, junto con Lucas 6, si no estoy mal, donde habla de los ayes. Aquí en Mateo 23, todo el capítulo prácticamente el Señor va a regañar durísimamente a los maestros de la ley, a los fariseos, saduceos, en fin, los que dirigían la iglesia, o digámoslo de esta manera, o el pueblo de Dios en ese momento. Gracias a las enseñanzas que hemos recibido de apologética,
Hemos aprendido que en este capítulo Jesús no está atacando a unas personas concretamente. O sea, no, el propósito de Jesús no es ni atacar ni avergonzar a unos hijos de Dios, sino que lo que está Jesús atacando son las actitudes de ellos, los comportamientos de ellos. Obviamente que casi siempre a nosotros nos pasa que cuando alguien nos quiere enseñar algo, nos quiere corregir en algo, nos sentimos atacados personalmente. Casi siempre nos sucede. Y pues en este caso, en esta ocasión no fue la excepción. Ellos se vieron atacados y de aquí prácticamente nace la idea de matar a Jesús, porque Jesús los está atacando a ellos. En realidad no los está atacando. Pero entonces unamos el evangelio de hoy con el evangelio del domingo. ¿Qué podríamos entender? Jesús nos ayuda a ver en el evangelio de Mateo capítulo 23 una clase religiosa en decadencia. Duro, duro, una clase religiosa, una clase social religiosa en decadencia. Se suponía que los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, tenían que ser el faro de la moral, el faro de la ética, el faro de los valores. Y lo que Jesús les está reclamando es eso. Es eso lo que les está reclamando. Ustedes deberían ser el modelo, el ejemplo a seguir, el prototipo. Y no lo están haciendo. Y no lo están haciendo. Entonces, por eso ese lenguaje que parece tosco, que parece duro. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, sus enseñanzas, sus predicaciones, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces está hablando de una clase religiosa, ¿sí? Que ha perdido el norte, ha perdido su esencia, algo se les esfumó y no se dieron cuenta en qué momento y a qué hora. Y esto ha sucedido no solamente en ese momento, sino en muchos momentos de la historia de las religiones y de la iglesia. Nuestra iglesia católica ha caído en esos momentos. No voy a nombrar algunos momentos, pero la historia de nuestra iglesia, y ustedes y yo lo sabemos, ha tenido momentos muy tristes, en que pues se supone que los que nos han de dirigir o orientar, no gobernar, porque eso es otra cosa totalmente distinta, se han perdido del camino. Y ahorita yo quiero ir a ese punto de se han perdido del camino. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Está hablando del legalismo, de la ley, está hablando de la ley. 613 leyes judías. Y el que se equivocara en una era digno de la ajena de fuego. No lavarse las manos, caminar en exceso el sábado, más de, no sé, creo que 3 kilómetros o 3 millas, no sé. Tomar la ofrenda que había sido destinada para el templo y dedicársela a otras cosas. Había una cantidad de leyes, y es más, habían muchas de ellas que más que beneficiar la vida religiosa, espiritual y moral del pueblo, lo que hacía era beneficiarlos a ellos como líderes religiosos. Lo que hacía, repito, era beneficiarlos a ellos como líderes religiosos. Y claro, y cuando Jesús ve esto, pues le molesta, se enfada. ¿Cómo así? ¿Cómo así que esta gente tomó la religión fue para beneficio propio? ¿Cómo así que esta gente ahora pareciera que ellos fueran el centro de la fe y el centro de la religión y no Dios? Entonces, a Jesús le enfada eso.
Recuerden ustedes que cuando nosotros hablamos de conversión, hablamos de cambio a la persona de Jesucristo. Nuestra verdadera conversión nuestra conversión no es una conversión moral, mucho menos legal. No quiero decir que no la incluya, no estoy diciendo que no la incluya, estoy diciendo que cuando hablamos de conversión, estamos hablando de una persona que no creía en Jesucristo, vivía de espaldas a Jesucristo y ahora le dio la cara, cree y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es un verdadero proceso de conversión. Habrá otros que no han reconocido a Jesucristo y dicen estar en proceso de conversión porque antes no cumplían unas leyes y ahora sí, antes no cumplían unos mandamientos y ahora sí, o antes no tenían algunas prácticas morales o éticas y ahora sí. La verdadera conversión no se fundamenta en eso, se fundamenta en volver la cara a Jesús. Y aquí vamos a descubrir este problema, que esta gente tenía mucha religión, tenía mucha ley, tenía muchas normas, tenía muchas cosas, pero no reconocía a Jesucristo el Señor. Todos lo hacen para que la gente los vea, ellos son el centro. Alargan las filacterias y agrandan las olas del manto, les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame maestros, rabí. Entonces, Jesús viene y se encuentra con una decadente clase religiosa, que ha puesto la religión a su servicio, Ahora ellos son los mandamases, ahora ellos son los incorregibles, ahora ellos son lo máximo. Y no se les puede hacer nada y no se les puede decir nada. Y Jesús viene y choca contra eso. Y ellos chocan contra eso. Me acuerdo cuando el niño Jesús, el bebé Jesús, fue presentado en el templo. Y el profeta Simeón y la profetisa Ana profetizaron sobre Jesús. Y dijeron, este niño va a ser piedra de tropiezo para muchos. Pues aquí Jesús está siendo piedra de tropiezo para ellos. Aquí Jesús está siendo piedra de tropiezo. ¿Y por qué es piedra de tropiezo Jesús? Porque Jesús es un laico, no es de la clase religiosa, no es de la clase sacerdotal. Es descendiente de David, pero no es de la clase religiosa. Y alguien que no es de la clase religiosa, de alguna manera, está ventilando los errores de la clase religiosa. Y a ellos les enfada terriblemente. ¿Por qué? Porque la clase religiosa no está al servicio de, voy a meter aquí la palabra, no está al servicio de algunos valores, de algunos principios, sino que está a favores de ellos mismos. Ellos son sus valores, ellos son sus principios, ellos. Algo así como que quien está con nosotros está a nuestro favor y quien está con nosotros es nuestro enemigo, más o menos. Entonces, vosotros en cambio no os dejéis llamar rabí, o sea, ustedes sálganse del centro, lo que diría Juan, que yo desaparezca para que Cristo crezca, no para que la ley crezca. Entonces, vosotros no os dejéis llamar, está hablando de la actitud. Ellos tenían una actitud de superioridad, se creían mejores, se creían más, porque ahora la religión giraba en torno a ellos, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. En estos días estábamos compartiendo una reunión con algunos hermanos y a alguna servidora de otro decir o no pudo venir o algo así, la jefe. Y compartíamos nosotros con los servidores de la comunidad, qué feo, qué maluco, qué molesto, qué incómodo que al coordinador del grupo de oración le digan jefe, qué feo. Y sobre todo que se percibe una actitud hipócrita, lo que decía Claudia ahorita, ¿no? Una actitud hipócrita. No. Y yo quiero recalcar algo aquí y enseñarles algo. En la renovación católica carismática no existen ni jefes, ni pastores, ni líderes, ni nada de eso.
Nosotros, según el Evangelio, somos servidores. Servidor, coordinador, servidor, coordinador, lo que quieran. Servidor de música, servidor lector, servidor, lo que quiera. Somos servidores. No hay jefes, no hay patronos, no hay líderes. Ni siquiera hay fundadores, nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso genera una división. Jesucristo nos enseñó a estar todos al servicio de. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y de la misma manera todos nosotros estamos es al servicio de los demás. Ahorita vamos a hablar de eso si hay tiempo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre en el cielo. Sigue hablando de la actitud. No se hagan llamar maestros, no se hagan llamar Padre. Después otra, Rabí, no se hagan llamar maestros, porque solamente tiene un maestro, el Mesías, o sea, Jesucristo el Señor. El primero entre vosotros será vuestro servidor. Ahí está la clave. Y el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, en la primera lectura nos dice la palabra de Dios y nos está hablando de lo que Claudia nos decía, esa conversión. Hoy la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, no se les olvida quién les está hablando. Sodoma y Gomorra. Escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, las ciudades que fueron destruidas. Lavaos, purificaos, apartad de mí vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal. Tendríamos que interpretar eso. ¿Qué significa hacer el mal? Aprended a hacer el bien. Buscan justicia. Entonces, aquí vamos a meter algo. Y es que a partir de Jesucristo, el legalismo, el cumplimiento de las leyes, esas leyes que estos maestros de la ley y fariseo tanto adulaban, tanto alababan, tanto exaltaban y tanto hacían que los demás las cumplieran porque ellos no eran capaces de tocarlas con la punta de un dedo. Ya no son leyes, ya solamente nosotros tenemos dos leyes. El cristianismo tiene dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y a tu hermano como yo los he amado. Ese es el gran mandamiento de Jesús. ¿Qué es entonces lo demás? Lo demás son valores fundamentales. ¿Lo demás son qué? Valores fundamentales. No son leyes, no son mandamientos, son principios, Y aquí está nuestro problema, mis hermanos, que mientras nosotros no sepamos, no conozcamos cuáles son nuestros valores y nuestros principios, muy fácilmente seremos engañados y nos iremos por el legalismo o por el clericalismo o por el fanatismo religioso o por cualquier otra cosa nos podremos ir, menos por la voluntad de Dios. Dos maneras rápidamente de ver los valores cristianos o los principios fundamentales del cristianismo. Uy, tendríamos que hacer un seminario sobre esto. Valores o principios fundamentales del cristianismo. Dos maneras de mirarlo. Rápidamente, la primera. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que estudiamos en los grupos de oración a finales del año pasado. Y me arde el corazón y me alegra porque yo digo, Señor de la gloria. O sea, tú nos vas hablando y nos vas formando y nosotros ni nos vamos dando cuenta de todo lo que nos estás diciendo. A finales del año pasado en nuestras comunidades de Fuentes de Misericordia, en nuestros grupos de oración, estudiamos Efesios 5, 22 y 23. Los valores, los frutos del Espíritu Santo, que ahora venimos a entender que son los valores del cristianismo. ¿Hacia dónde van enfocados los frutos? 1, hacia mí mismo. 2, hacia los demás. 3, hacia Dios. Hacia mí mismo, amor, alegría y paz, principios fundamentales del cristianismo. Nosotros somos una iglesia, una religión, si lo quieren llamar de esa manera, ¿sí? O en nuestra creencia se fundamenta primero el amor. Somos una iglesia de amor. Y amor honesto, como lo decía Claudia. Amor, alegría. Es un principio fundamental, que seamos alegres, gozosos, felices. Amor, alegría. Y tercero, somos pacíficos. Aunque pretendamos hablar a veces fuerte, duro y claro, aunque a veces denunciemos, no pretendemos hacerle la guerra a nadie, como Jesús no le pretendía hacer la guerra a los fariseos y a los saduceos de la época, a los escribas.
No, él no le estaba haciendo la guerra a esas personas, le estaba haciendo la guerra a la decadencia espiritual y moral en la que estaban viviendo ellos. Amor, alegría y paz, entonces, van en beneficio personal. Segundo grupo, en beneficio de los demás. Paciencia, amabilidad y bondad. Paciencia, amabilidad y bondad. Principios fundamentales del cristianismo. Debemos de saber ser pacientes, bondadosos, perdón, pacientes, bondadosos, amables, pacientes, amables y generosos, bondadosos con los demás. Siempre pensar en el bien de la mayoría y no en el bien individual o particular. Y tercero, tres valores que nos relacionan con Dios: la humildad, la fidelidad y el dominio propio. La humildad, porque somos humus y Él es Dios. La humildad, la fidelidad, porque así como Él ha sido fiel conmigo, yo también debo procurar ser fiel con Él, corresponder. Y tercero, el dominio propio, que me ayuda a caminar en santidad, no contaminar mi cuerpo, mi mente, mi vida, mi ser, para poder alcanzar el cielo y la vida eterna. Entonces, esa es una manera de ver los valores cristianos, los principios. Miren que ya no es mandatos, ya no son mandamientos, ya no es que tienes que hacer esto, se parecen mucho, pero cambian, porque ahora es en la vida del Espíritu. Y otra manera de ver los valores cristianos fundamentales es una lista que encontré en internet que dice el amor ágape, la compasión y la misericordia, la humildad, la integridad y la honestidad, el perdón y la gracia, la fe y la esperanza, la justicia y la paz, el servicio y la generosidad y la familia. Podríamos encontrar eso. Y miren que esto nos ilumina hoy y en las circunstancias que estamos viviendo como católicos y a nivel nacional en el aspecto político. Norman, ¿yo por quién debería de votar en las próximas elecciones? Vote por las personas. Si usted es católico y si usted es cristiano y si usted es creyente, debe de votar por las personas que realmente hayan vivido y promulguen estos valores. Así de sencillo. Yo no le voy a decir vote por este, vote por aquel, vote por el otro, allá usted. Pero ¿cómo discernir por quién votar? Busque en internet valores fundamentales cristianos. Valores fundamentales cristianos. Si usted realmente ve que su candidato quiere que haya un amor ágape, o sea, que haya frate, pero verdaderamente, de verdad, haya un amor ágape en Colombia, vote por él. Que haya vivido y compartido en compasión y en misericordia. Que no haya sido sicario, que no haya sido secuestrador, que no haya apoyado a genocidas ni nada parecido. Compasión y misericordia. Humildad, no de apariencia, sino de corazón, ¿sí? Humildad, integridad y honestidad. Mejor dicho, aquí nos quedaríamos. Perdón y gracia. Fe y esperanza, que cree en Dios por Dios y que cree en Dios sincera y honestamente. No sea que por un lado, no sé, se disfrace de campesino y vaya y se siente en una butaca de una iglesia solo para que le tomen la foto y decir que es católico, que es cristiano y que es creyente, pero que sus principios sean otros totalmente diferentes. No sé, por decir algo, defender la yihad islámica, por decir algo, ¿sí? Es que no cuadra, simplemente no cuadra. Pero entonces, claro, como la gente no tiene un cuadro comparativo de dónde aferrarse, de dónde agarrarse, entonces lo que le van diciendo se lo van creyendo. Y como nosotros, y de alguna manera nos tienen amordazados. Nos tienen amordazados. Mire que por ejemplo, hay un valor fundamental que tal vez no descubrimos entre todo esto y es la libertad. La libertad. Dice la palabra de Dios, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, libres. Y en Gálatas capítulo 5:1 dice, para ser libres lo libertó Cristo. O sea, la libertad es un valor fundamental. Y alguien podría preguntar, Norman,
¿Y hasta dónde llega mi libertad? Fácil, mi hermano. Tu libertad llega hasta donde comienza la de tu hermano. Eso yo lo aprendí desde la escuela. Mi libertad llega hasta donde empieza la de mi hermano. Es decir, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera siempre y cuando mi libertad no afecte y no dañe a nadie más. Punto. De ninguna manera. Pero miren que no aparece ese valor tan importante acá, la libertad. Y así podríamos de pronto seguir escudriñando y buscando un poco más, un poco más. Norman, quiero votar por alguien que sea católico y que sea cristiano. Esa persona debe de apoyar la familia, debe apoyar la concepción, debe de apoyar, debe ser provida, debe ser así. Son cosas básicas y elementales. Entonces, hoy, por parte de Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, tenemos 9 principios que un católico puede usar para discernir y mirar si la persona por la que va a votar realmente merece su voto. Y también en internet ustedes encuentran una lista que les leí aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores más, y el que yo les agregué de la libertad, que no aparece como tal. Entonces, otros 9, ya son 18 valores que podríamos tener como guía. Y eso es lo que Jesús entonces viene a confrontar, digámoslo así, cuando viene, cuando llega. Y la conversión de Jesús entonces no es simplemente el cumplimiento de unas leyes, reglamentos, estatutos, de las 613 leyes judías, sino que va mucho más allá. Claro, ¿qué nos dice entonces la primera lectura? Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones, dejad de hacer el mal, aprender a hacer el bien, buscad la justicia, socorrer al oprimido, proteger el derecho del huérfano, defender a la viuda. Venid entonces y discutiremos del Señor. Y este texto y este versículo que nos deberíamos de aprender todos, Isaías capítulo 1, 19. Aunque vuestros pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el púrpura, quedarán como la lana. Si sabéis obedecer, sabéis, no dice si obedecéis. Si sabéis obedecer, comeréis del fruto de la tierra. Si rehusáis y os rebeláis, os devorará la espada. La palabra. Ha hablado la boca del Señor. Por lo tanto, ahí yo les planteo un camino, ¿no? Un camino de valores y de principios para seguir. Y entonces ya no solamente son leyes. Me encanta que el Salmo hoy no nos hable de leyes, sino que al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchísimas gracias. Norman, muchas gracias. Bueno, comunidad, démosle gracias a Papito Dios por esta palabra, por lo que nos enseña, por lo que nos lleva a seguir reflexionando. Señor, gracias. Permite que podamos hacer vida esta palabra, que podamos entender, Señor, el amor que tú nos tienes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, entonces nos quedamos en este punto. Los esperamos mañana para continuar con esta reflexión. Todos sean bienvenidos y hasta que nos volvamos a encontrar. El Señor los bendiga. Muchísimas gracias. Démosle gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queremos recordarles que nosotros, la comunidad Fuentes de Misericordia, nos reunimos todos los días en diferentes horarios y en diferentes sitios. Como son los lunes, nos encontramos en Subia, nos encontramos en Fusagasugá. Los martes nos encontramos en el Eduardo Santos, los miércoles en San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa, y los sábados también tenemos un grupo en el norte. No tenemos disculpa para decir que no tenemos dónde aprender y dónde conocer y crecer en el amor de Dios. También queremos recordarles que nos reunimos todos los días a las 3 de la tarde a hacer el rosario, a interceder por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, a dar gracias. El rosario todos los días tiene un propósito diferente, entonces nos podemos unir a las 3 de la tarde. Todos son bienvenidos por este mismo canal, por esta misma sintonía, estamos reunidos todos los días. Y no olvidar que todos los días nos reunimos a las 8 de la mañana también acá.
También necesitamos que ustedes nos colaboren desde el sentir de su corazón. Nosotros somos una comunidad misionera, nosotros somos católicos, vamos de misión los momentos como ahorita en Semana Santa, en Navidad también vamos a misionar. En el momento en que algún sacerdote nos necesite, pues estamos prestos para ir a servir, pero pues desafortunadamente para movilizarnos necesitamos de algunos recursos económicos. Por eso recurrimos al corazón de ustedes, a la ofrenda de ustedes, y lo pueden hacer por Nequi al 301-551-2161. Está a nombre de Milena Bermúdez, ella es la persona que maneja estos recursos. Bueno, dale gracias a Papito Dios por esa generosidad, dale gracias a Dios porque ustedes están pendientes todos los días, porque quieren aprender más, pero bueno, que no se quede en el solo escuchar, sino que todo sea para que podamos obrar, para que podamos cambiar y para que podamos llegar a esa patria celestial que nos espera con tanto amor. No desearles sino un feliz día, un feliz mes y esperarlos mañana nuevamente a las 8 de la mañana. Dios los bendiga. Muchísimas gracias.